Le damos la bienvenida a todos a nuestro webinar que hemos llamado Anatomía de los sesgos cognitivos. ¿Por qué a veces no resistimos a la evidencia? Así que bienvenidos a todos en nombre de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Hoy día nos acompaña el profesor Cristian Rodríguez, quien va a ser nuestro expositor. Cristian es docente de la Escuela de Psicología de nuestra universidad, es licenciado en Filosofía y Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es máster en Ecología Social por University of California, Irvine. Doctor en Psicología Científica también por la University of California, Irvine. Bueno, es un gusto tenerte de nuevo presente, Cristian. El año pasado también lo hiciste desde allá, desde Estados Unidos, mientras terminabas tu doctorado. Así que ahora que ya estás de retorno en Chile con nosotros en la escuela, aunque sea en pandemia y en línea, estamos contentos de que puedas participar de este nuevo webinar con este interesante tema, y le explico a la gente cómo nos vamos a organizar. Para los que no han asistido, es más o menos alrededor de una hora de presentación, entre 45 minutos y una hora de presentación, y luego de eso, independiente de que pueden ir haciendo sus comentarios por el chat, que ojalá ustedes además elijan la opción de publicar su comentario en vivo. Si ustedes aprietan al momento de poner el chat, publicarlo en vivo, el resto de la gente puede verlo, ¿ya? Así que no solamente lo vamos a ver los panelistas. Y puede ir además incorporando preguntas en la sección de preguntas, porque después de la exposición de Cristian vamos a tener un momento para dialogar con él en torno a las preguntas que ustedes hayan ido enviando. Bien, ojalá nos puedan ir contando también desde dónde están escuchando esto y que disfruten esta presentación. Eso, adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias a todo el área de posgrado y educación continua de la universidad por la invitación. Y bueno, el título de la charla puede ser un poco, puede llevar alguna desilusión al que haya pensado que por anatomía los sesgos cognitivos vamos a entrar como a la neurociencia o a la estructura cerebral de los sesgos cognitivos, que seguro que es, o sea, que es un tema fascinante, digamos, pero no exactamente lo que vamos a hacer aquí, sino que vamos a intentar de contestar la pregunta que aparece en el subtítulo: ¿por qué a veces no resistimos a la evidencia? Y esto en primera persona plural, porque es algo que a todos nos ha pasado en algún o menor grado. Usualmente somos mejores para detectarlo en otros que en nosotros mismos, pero a todos en algún otro lado, en algún otro momento nos ha pasado esto de resistirnos o de negar o de ignorar la evidencia, algo que es claro y distinto para cualquier persona, sin embargo, no lo vemos o no lo queremos ver, y por ahí vamos a entrar un poquito. Entonces, la idea de anatomía tiene que ver más bien porque vamos a separar distintos componentes de estos sesgos cognitivos, que es un término muy amplio. Pero para eso, para empezar a hablar de la anatomía de los sesgos cognitivos, vamos a empezar con una historia. Con una historia que van a ver, que se relaciona directamente con lo que vamos a hablar, y donde tenemos muy buena información y una muy buena narración de esa historia, que parte en 1954, con una alerta desde el planeta Clarión. En abril de 1954, una señora, digamos una ama de casa en sus 50 y tantos años, llamada Dorothy Martin, comienza de los guardianes. ¿Qué lo que eran estos mensajes? Ella había estado metida en varios grupos de temas de parapsicología, de espiritismo, en fin, de muchas cosas distintas, de Dianoe, que después se convirtió en la cientología, en fin. Digamos que ella tenía mucho coqueteo con esto, con cosas medias esotéricas, y empieza a sentir esta compulsión a la escritura automática. Es decir, ella se sienta y empieza a escribir, digamos, lo que le viene a la cabeza,
y empieza a darse cuenta que está recibiendo mensajes de los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes, o quiénes serían estos guardianes? Son una mezcla entre ángeles y extraterrestres, es decir, ángeles que estarían fuera del planeta cuidándonos, que estarían vigilándonos, que estarían ayudándonos, y que de alguna manera son los encargados de transmitir y hacer cumplir algunos designios divinos. En principio ella no comparte mucho esto, empieza a ser una suerte de boca en boca, hasta que le llega a Dr. Charles Lovehead, que era un profesor de la Michigan State University. Perdón, Dorothy Martin vivía a las afueras de Chicago, en Oak Park, un suburbio de Chicago. Le llega al profesor Lovehead, que es profesor de la Michigan State University en Lansing, que es un poquito más al norte. Y este profesor también tenía mucho interés en los temas de los extraterrestres, y de hecho tenía un pequeño grupo que lo llamaban los buscadores, the Seekers, y toma contacto. Él y su señora empiezan a tomar contacto directamente con Dorothy Martin y empiezan a analizar estos mensajes, a ver qué es lo que dicen. Y en uno de los mensajes aparece una noticia bastante desconcertante, que es que el 21 de diciembre de 1954 comienza el fin del mundo. Hacia agosto, este grupo emite un par de comunicados de prensa anunciando esto. Lo que no llamó mucho la atención de la gente, pasó bastante colado, no tuvo una gran repercusión. Llega algunas personas más, algunas personas leen algo y aparecen, pero no era un gran grupo, o sea, era un grupo que en total no habrá tenido más de 10 o 12 personas, digamos, entre los que iban y venían. Pero algo fundamental para esta historia, este señor de aquí, Leon Festinger, que para entonces era un joven profesor de psicología social en la Universidad de Minnesota, un poquito más al norte, se entera de esto y dice, oye, aquí esta señora está prometiendo que el mundo se acaba el 21 de diciembre, lo más probable es que no se acabe. Bueno, es una excelente oportunidad para tratar de entender los procesos que pueden estar involucrados en la negación de la evidencia. Entonces Leon Festinger y un par de ayudantes de él se infiltran en el grupo. Se inventan una historia, se cambian las identidades, en fin, pero ingresan finalmente al grupo y bueno, y empiezan a tomar parte del día a día de este grupo, las reuniones. Entonces usualmente las reuniones se juntaban y Dorothy estaba al centro y todo esperando que ella le llegara un mensaje. Entonces ella era un mensaje diciendo algo sobre un posible avistamiento, sobre un posible aterrizaje de un ovni en las cercanías, que bueno, no se concretaba, entonces después explicaba por qué no había concretado, en fin. La cosa empieza a poner más seria cuando en noviembre el doctor Lovehead, que ya se estaba haciendo una fama por todo esto, es despedido de la Universidad Estatal de Michigan. Dice, señor, usted está enmolinando la perdida, está perdiendo el tiempo con todo esto, despedido. Y el doctor Lovehead dice, bueno, está bien, no pasa nada, todo esto es parte del plan que tienen los guardianes. Finalmente, hacia diciembre, los guardianes presionan y obligan a los distintos seguidores a que renuncien a sus trabajos y se vayan a vivir con Dorothy. Se está poniendo seria la cosa. Entonces, dado que se va a acabar el mundo, dado que nosotros somos un grupo de escogidos, tenemos que renunciar a todo para estar a disposición de los guardianes. Se aproxima ya la fecha. Es un hecho para este grupo, ¿cierto?, que el 21 de diciembre se viene el fin del mundo, y esto ya empieza a atraer la atención de la prensa. Es decir, ya empiezan a aparecer artículos de estas características,
donde ya empezamos a tener un registro textual, ¿cierto?, de lo que decían estos guardianes, ¿cierto?, en la voz del doctor Lovehead. Habrá una marejada, una acción volcánica y elevación de los terrenos que se extienden desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México, o sea, todo Estados Unidos, que afectará seriamente el centro de Estados Unidos. En la anterior entrevista, el doctor también predijo una convulsión cataclísmica a lo largo de la costa este y oeste. Por ahí dice también que Chile va a ser uno de los primeros países barridos, o sea, como que ahí se van a levantar las placas tectónicas, entonces se va, ahí Chile, bueno, desaparece rápidamente. Habrá un lavado del mundo, y ahí está este giro espiritual que tenía el Apocalipsis, con agua. Algunos serán salvados siendo llevados fuera de la Tierra en naves espaciales, debido a que la Tierra es el laboratorio del universo. Entonces, el hecho de que hubiese una fecha con fecha y hora para cuándo iba a suceder esto, o sea, a medianoche del 21, bueno, generó bastante atención. Veamos qué va pasando en los últimos días, entonces. El 17 de diciembre, esto estaba planeado o avisado para el 21, el 17 de diciembre, en la mañana, Dorothy recibe una llamada diciendo que ese mismo día, a las 4 de la tarde, van a ser recogidos. No pasó. Después recibe otro mensaje que esa misma noche iban a ser recogidos y todo el grupo se quedó afuera. Pensamos, esto es diciembre, Chicago, esto es nieve, frío, y se quedó todo el grupo afuera dando vueltas, mirando las estrellas para ver dónde podían ver un puntito que pudiese ser una de las naves que venían a buscarlo, y no llegaron. Bueno, todos estos eran ejercicios para probar la voluntad, ¿cierto?, y la disposición que tenían estos seguidores de dejarlo todo y salir a que los fueran a buscar, ¿cierto? O sea, no era que se hubieran equivocado, no era que los guardianes no hubieran llegado, sino que sencillamente eran ejercicios para tener, para ir fortaleciendo, ¿cierto?, la capacidad de los seguidores para los guardianes. El 18 de diciembre llega un grupo muy misterioso de jóvenes, se presentan a la puerta, exigen hablar con Dorothy Martin y con Charles Lovehead. Todo esto, ya el grupo ya era unas 25 personas, ¿cierto? Entonces llegan estos 5, se encierran con los líderes y comienzan a plantearle, a exigirle que se retracten de todo lo dicho. Ellos se niegan, dicen, no vamos a retractarnos, no vamos a echar pie atrás. Y esto nuevamente fue interpretado como una prueba de los guardianes. Estos tipos se fueron, nadie supo muy bien quiénes eran, todos tienden a pensar que fueron más bien unos bromistas que se hicieron pasar por iniciados o por guardianes, ¿no? Y finalmente, el 20 de diciembre de la mañana, llega un mensaje, de los mensajes que le llegan a Dorothy, ¿cierto?, de escritura automática, confirmando que serían recogidos a medianoche, junto con un montón de instrucciones detalladas de cómo tenían que proceder. Tenían que quitarse todos los metales que tuviesen, porque obviamente, digamos, cuando uno viaja a la velocidad de la luz en una nave espacial, todo lo que es metálico puede causar la muerte. Una serie de procedimientos, es decir, que alguien va a tocar la puerta, va a hacer una pregunta, ustedes tienen que contestar tal cosa, y ahí van a salir y van a ir caminando hacia donde los va a recoger la nave, y que esto iba a suceder a medianoche. Se acerca la medianoche, 11:30, todos listos en el living esperando. Se sacaron todas las cosas de metal, ¿cierto? O sea, por ahí alguien como un cuarto para las 11, para las 12 se da cuenta que todavía tenía el cinturón y todo, se empieza a sacar rápido. 11:30, todos sentados esperando en silencio. 11:50, todos siguen esperando. Suena la medianoche. Nada. No, pero alguien se da cuenta. Este otro reloj dice que son las 11:55. Sí, no, y este es el reloj que estaba bueno. Sí, no, porque yo me acordé que habíamos cambiado y habíamos puesto en esta otro el que estaba atrasado. Ok, entonces son las 11:55. Ya, son las 11:55. Ya. Son las 12 según el otro reloj. No pasa nada.
A otra de las integrantes del grupo, que ella también había empezado a recibir algún tipo de mensaje, le llegó algo como que había algún tipo de demora en el plan, que no perdieran la paciencia. 12:10, los periodistas empiezan a llamar, empieza a sonar el teléfono, y los periodistas preguntando, ¿qué pasó? No contestan. Otro mensaje a esta receptora alternativa, digamos, le llega prometiendo un milagro, pero nadie sabe muy bien a qué se refiere. Y ya a las 2:30 de la mañana siguen esperando, pero ahí los guardianes les dicen, no, tómense un break, no tienen que estar todos, digamos, en plan de oración todo este rato, pueden tomarse un coffee break. Entonces ahí se relajan, empiezan a un poco a pensar qué puede estar pasando. Y aquí tenemos registros más o menos textuales de lo que conversaron en ese entonces. Entonces tenemos esta declaración de Dorothy de la señora Dorothy a las 3 de la mañana. Bueno, supongamos que nos dieron la fecha mal, o sea, esto salió en los diarios recién el jueves. La gente tuvo solo 72 horas para prepararse para conocer a su creador. Ahora supongamos que no sucede esta noche, supongamos que pasa el próximo año, en 2 o 3 años más. Yo no voy a cambiar ni un ápice. Me voy a instalar, ponerme a escribir, y quizás la gente va a decir que este fue el grupito que esparció la luz, que los previnieron de la inundación. O quizás si se retrasó un par de años, hay tiempo para reunir más gente. No sé, solo sé que el plan nunca se desvía, nunca han cambiado un plan. Y mañana van a ver que la casa estará llena y tendremos una casa abierta, y necesito que cada uno de ustedes conteste el teléfono o quizá ir a la televisión. No me arrepiento ni siquiera un poco, no lo lamento, pase lo que pase. Y ahí el grupo empieza a decir, bueno, quizás los mensajes que nos llegaron los interpretamos mal, quizás esto de que venían el 21 de diciembre era una fecha simbólica que se refería a otra cosa. Empiezan a darle vueltas porque qué puede haber pasado, o qué hicieron mal ellos. En un momento, uno de los investigadores infiltrados salió de la casa porque tenía que hacer una llamada y ir a otra parte, pero volvía al tiro, digamos. Y el Dr. Lovehead lo vio, que se iba, este joven que se iba, y dijo, uy, no, este tipo se está alargando, y se acerca, y lo va a buscar, y los dos sentados afuera fumando en la nieve, le da una charla motivacional. Y fijémonos las cosas que le dice. He tenido que recorrer un largo camino, lo di todo, corté todo vínculo, he quemado todos los puentes, le di la espalda al mundo, no me puedo dar el lujo de dudar, tengo que creer. Me han dado duro últimamente, durísimo, pero sé quién soy y sé lo que tengo que hacer. No me puedo permitir dudar, no voy a dudar, incluso si es que tenemos que hacer una declaración y admitir que estábamos equivocados. Estás pasando por un momento de duda, aguanta, aguanta, es un tiempo difícil, pero los de arriba nos están cuidando. Esto a las 4 de la mañana, después de haber estado probablemente sin dormir no sé cuántos días, pero imagínense la fuerza del mensaje que estaban transmitiendo. Y un tiempo después, algunos minutos después, recibe todos los días un nuevo mensaje. Le pasa a su cuaderno, empieza la escritura automática, y el mensaje dice más o menos así: poderosa es la palabra de Dios, y por su palabra habéis sido todos salvados. En ese tono, digamos, medio bíblico, siempre eran los mensajes. Pues de las fauces de la muerte habéis sido rescatados, y nunca se ha visto fuerza tal liberada sobre la tierra. Desde el albor de los tiempos en esta tierra no ha habido tal fuerza del bien y de la luz como la que inunda este cuarto, y la que ha sido liberada desde este cuarto y ahora inunda la tierra toda. Como vuestro Dios ha hablado a través de las dos que se sientan en estas murallas, ha manifestado aquello que os ha encargado hacer. ¿Y cuál fue la interpretación de este mensaje? Nosotros salvamos al mundo. No es que el fin del mundo no haya llegado, sino que iba a llegar, y fue nuestro esfuerzo, fue nuestra oración, fue nuestra energía que concentramos en esta pieza, la que hizo que Dios reconsiderara su situación. Y esto trajo un cambio radical en la forma en cómo se había comportado el grupo.
Porque hasta ese entonces el grupo había sido relativamente reducido, relativamente hermético, no estaban predicando, por decirlo así, no estaban captando gente, sino que eran muy selectivos con quienes llegaban. Sin embargo, después de eso salen todos a anunciar la salvación de la tierra. Mandan carta a los principales diarios del país, escriben un mensaje de Navidad de los guardianes, es decir, los guardianes en Navidad anunciando todo esto. Empiezan a recibir gente de todo tipo, empiezan a abrirse a que vengan todos los interesados. Se anuncian una serie de nuevos aterrizajes que, bueno, por distintas razones no se concretaron, pero se aumentan estos esfuerzos proselitistas. Y varios de los integrantes estuvieron durante años transmitiendo, hablando de esto, hablando de todas estas experiencias y de los mensajes de Dorothy Martin. La mayoría de los seguidores, eso sí, se dispersaron y perdieron contacto con el grupo. Pero la misma Dorothy, hasta que murió el año 92, hablaba de sus contactos y tenía distintos grupos de nuevo, donde se confundían la cosa esotérica, la cosa espiritual con la cosa de extraterrestres, en fin, pero con bastantes seguidores, en fin, pero los de ese primer momento, digamos que eran unos poquitos, la mayoría después ya se dispersaron. Entonces, ahora nos podemos hacer un repaso, digamos, de cuáles fueron las principales lecciones de los psicólogos que estaban ahí. Todo esto que yo les conté está registrado con maestría en este libro, When Prophecy Fails, cuando las profecías fallan, que recién se acaba de traducir al español hace poco tiempo, pero el libro en inglés es de los años, es del 56, me parece, y es fascinante, digamos, porque cuenta toda esta historia desde los ojos de estos observadores externos, pero que están metidos adentro, y ahí se cuenta con mucho detalle, ¿cierto?, cómo se conforma el grupo, las dinámicas internas, en fin. Para lo que nos interesa aquí, este señor Festinger plantea un concepto clave, y que ha sido clave en la historia de la psicología social, que es el concepto de disonancia cognitiva, que lo podemos entender en este contexto como la contradicción indesmentible, es decir, evidente, en este caso, entre la predicción y la realidad, entre lo que yo estoy seguro que va a pasar y lo que efectivamente pasa. La disonancia cognitiva, que es un tema que Festinger después va a estudiar de distintas maneras, y ahí vamos a ver un poquito de eso, es un estado naturalmente desagradable, es un estado del cual nosotros necesitamos salir, necesitamos resolver, ¿cierto? La contradicción con uno mismo es incómoda, es muy difícil estar tranquilo sabiendo que hay una contradicción interna. Entonces necesita resolverse. Y son estas resoluciones la manera en la cual nosotros podemos entender parte importante del dinamismo psíquico. Es decir, cuando tenemos que ajustar las cosas para que esta disonancia ya no exista. Y en este caso puntual, donde tenemos una predicción muy concreta y donde tenemos un rechazo a esa predicción igualmente concreta, se podrían hacer dos resoluciones. Se podría abandonar la predicción y decir, todo esto son puras tonteras, esta señora loca, ya me marcho aquí, no tengo nada que hacer. O reinterpretar esa realidad que parecería desmentir la predicción. Entonces, Festinger se dio cuenta que entre los distintos seguidores pasó de todo, ¿cierto? O sea, hubo gente, sobre todo los más recientes, que vieron todo esto y ya, fuera, ya, nada que hacer aquí. Pero muchos otros que se mantuvieron firmes. Entonces, Festinger dice, bueno, veamos cuáles son los factores de las personas que estuvieron más firmes hasta el final. Y encontró fundamentalmente dos factores. Un compromiso, un involucramiento personal irreversible y
el estar asociados, perdón, o estar en un entorno social que también crea en estas disposiciones. Entonces, este compromiso personal irreversible. Pensemos, por ejemplo, lo que decía el doctor Laffer, ¿cierto? Cuando decía, oye, yo quemé todas mis naves, a mí me echaron, yo tenía una cátedra en una universidad y por esto lo perdí, y está bien que lo haya perdido, y démosle para adelante, y aguanta, todo esto va a pagar algún día. Entonces, claro, este señor es probablemente el caso paradigmático, ¿cierto? De los que lo dieron todo por la causa. Su plata, su trabajo, su reputación. Y sin embargo, la causa falló. Entonces, ante esa disonancia, ante esa situación, ¿cierto? Podríamos plantear en modo muy grueso dos posibles salidas. Bueno, entonces me equivoqué, mala suerte, asumo los costos, recomienzo mi vida, o en realidad la causa no falló realmente. Y nos vamos a dar cuenta, y nos damos cuenta en muchas circunstancias, que a veces el camino más fácil tiene que ver con no transformar la vida en 180 grados, sino más bien decir, no, si yo estoy bien, si nosotros estamos bien, es que lo que parece un fallo no es un fallo. Entonces, una cosa que Festinger y su gente notaron, que los que más habían sacrificado por la causa eran los que más presentaban resistencia y los que estaban más dispuestos a reinterpretar todo esto y a decir, oye, no fue que haya fallado la predicción, sino que nosotros cambiamos el curso de los acontecimientos. Y esto después se va a estudiar bajo el concepto de justificación del esfuerzo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Es decir, si yo he invertido mucho, cuando veo que aquello en lo que invertí no parece estar alineado con lo que invertí, la disonancia cognitiva me empuja a justificar y decir, no, en verdad, yo trabajé mucho por esto que no era tan bueno, bueno, en realidad parece que sí es bueno, y sí parece mejor. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito después. Lo segundo que Festinger y compañía vieron tenía que ver con la dimensión social, ¿cierto? Que había algo que estaba pasando ahí en la compañía de la gente que estaba. De nuevo, tenemos la realidad que la predicción no se cumplió, y los que están ahí en el grupo ven a los que están alrededor también, y ven y dicen, bueno, ¿y qué está diciendo el resto? ¿Qué? Yo estoy ambivalente, no sé qué está pasando, estoy en mi proceso de disonancia, y veo alrededor y qué pasa. Y bueno, puede pasar que todos estén diciendo, oh, esta cuestión es una tontera, nos vamos, o que estén todos dándole una vuelta, dándole un giro a toda esta locura para hacerla calzar con la realidad. Y lo que notó Festinger, y esto fue una cosa bien interesante, no sé si recuerdan, pero al principio les dije que Lovehead, este profesor, tenía un grupito en Lexington, que es donde está la Universidad Estatal de Michigan, que está, digamos, a una hora y media de Chicago. Entonces, este profesor que vivía allá, pero iba y venía y pasaba, digamos, varios días acá, pero también había otro grupito acá. Entonces, eso sirvió casi como un experimento, porque el grupo que estaba en Chicago era mucho más, bueno, era más grande, era más fervoroso. Ahí estaba Dorothy Martin en persona, ahí llegaban los mensajes, mientras que el grupo que quedaba en Chicago, en Lexington, era un grupo que, bueno, eran los hijos de Lovehead, que eran algunos estudiantes, que era gente que recibía todo esto por teléfono, que no tenía un fervor tal como lo tenían en Chicago, y ese grupo fue mucho menos resistente, y fue mucho más fácil que todos los de Lexington se mandaran a cambiar rápidamente, mientras que los que estaban en Chicago, o sea, todos los que resistieron era gente que estaba en Chicago. Entonces, ahí se ve, ¿cierto? Se ve como un entorno que esté en la misma línea, que esté en la misma situación, va a ayudar a poder negar algo que parecería ser evidente. Entonces, si pudiésemos articular los hallazgos de Festinger para responder nuestra pregunta,
tendríamos que hablar, ¿cierto?, de este compromiso personal irreversible y de la justificación del esfuerzo, ¿cierto?, y de la influencia social. Volvamos entonces a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué a veces nos resistimos a la evidencia? Entonces yo quiero proponer tres factores o tres dimensiones de la resistencia a la evidencia o de la negación de la evidencia que están muy alineados con lo que dice Festinger. Por lo pronto, porque la evidencia contradice nuestra posición inicial, ¿cierto? O sea, nadie, o es muy difícil, que alguien niegue evidencia que le favorece. Usualmente, cuando hay algún tipo de negación de la evidencia, es porque hay algún tipo de contradicción entre lo que yo quiero que pase, lo que me conviene que pase, lo que me gustaría que pasara, con lo que efectivamente está pasando. Segundo, como decíamos recién, porque hemos invertido mucho, porque no somos ajenos a lo que pase, sino que nuestros deseos que pase algo están también involucrados con algún tipo de involucramiento, perdón, también están relacionados con algún tipo de involucramiento personal. Y finalmente, por nuestro entorno social, porque estamos rodeados de gente que sostiene una posición parecida, o que está activando este mismo proceso de negación o de relativización o de reinterpretación para lidiar con una realidad contradictoria con lo que nosotros creemos. Voy a hablar un poquito de cada uno de estos tres factores, en el fondo para poder tener elementos para responder nuestra pregunta. Y el primero, el hecho de que las cosas que nos contradicen son las cosas que tendemos a negarle la realidad o a tratar de buscarle una vuelta, ha sido estudiado por algunos como el escepticismo interesado. Si nos fijamos, uno dice, mira, esta persona es súper escéptico de todo. Bueno, pero es escéptico de las cosas que no le convienen, o de las cosas que no está tan dispuesto a creer por otras razones, mientras que con las cosas que sí le parecen, o sí le gustan, o sí le interesan, bueno, ahí se muestra menos escéptico. Y parece que algo de eso hay, y la investigación en psicología social ha mostrado esto. Hay un estudio clásico de Louis Ross, y bueno, Lord y Lepper, que son un conjunto de investigadores de la generación siguiente a Festinger, en la que trajeron gente a un laboratorio y se les hizo leer un estudio sobre los efectos de la pena de muerte. Ellos tuvieron cuidado de traer gente que estuviese a favor y en contra de la pena de muerte, y el estudio del que estaban leyendo podía concluir que la pena de muerte disminuye el crimen, porque inhibe a la gente, o que la pena de muerte no tiene ningún efecto sobre el crimen. Y bueno, y les describían la metodología, contaban cómo habían hecho el estudio, etcétera, etcétera. Y después, a los que leyeron este estudio, se les pedía, por favor, que evaluaran qué tan bueno era el estudio. Entonces, aquí en este gráfico se ven, ¿cierto? Las barras indican, mientras más alto, qué tan bueno las personas consideraban que era el estudio. Entonces, las barras rojas oscuras son los que estaban en contra de la pena de muerte, que encontraban mejor el estudio cuando decía que la pena de muerte no tiene efecto en la criminalidad, mientras que los que estaban a favor de la pena de muerte encontraban mejor, es decir, el rojo claro, encontraban mejor el estudio cuando indicaba que sí tenía un efecto en la criminalidad. Y todos leyeron exactamente lo mismo. Es decir, cuando el estudio no apoyaba la posición que tenía el que estaba leyendo, empezaban el escepticismo. Es decir, no, pero mira, no está tan bien hecho el estudio porque están comparando estados que tienen distintas culturas o no están bien evaluadas los índices, mientras que cuando confirmaba lo que pensaban, pero qué excelente estudio, es una metodología pero fantástica, clarísimo, qué buena fundamentación empírica
de la, no sé, de la necesidad o de la no necesidad de la pena de muerte. Y esto, bueno, o sea, sí, se replica hasta hoy. O sea, estudios de esta naturaleza se hacen con distintos temas hoy y tiene esta misma estructura de resultados. Una segunda versión de esta idea del escepticismo interesado, para que vean como las distintas formas que puede tomar, tiene que ver con este estudio de Diro y López, en la que le traían gente al laboratorio nuevamente y se les hizo a la gente un test de saliva para medir la enzima, ¿cómo le pusieron? La enzima tasomilasa. Inventaron la teamilasa o algo así. Inventaron una enzima y a la gente les contaron que, y ahí venían dos historias posibles, ¿cierto? Les contaron que tener la enzima podía ser un problema porque estaba relacionado con altos niveles de cáncer y de distintas enfermedades, etc. Mientras que a otro grupo le dijeron a uno le dijeron, claro, el no tener la enzima es malo, y ahora le dijeron, el no tener la enzima es bueno, porque te protege de este cáncer y de esta, en fin. La barrita, la tira que tenían que meterse en la boca, entonces se iba a activar si es que tenían la enzima. Lo que no sabían es que la tira era un cartoncito, entonces nunca se iba a activar, nunca se iba a oscurecer, nunca iba a pasar nada. O sea, todos los test salieron negativos. Pero fíjense, cuando les preguntamos a la gente si encuentran que sea un test válido para ver esa enzima, cuando les preguntamos antes del diagnóstico, en general todos lo encuentran bastante válido o les parece que está bien, pero cuando el test arroja resultados negativos, ¡boom! Fíjense la línea negra ahí. La cantidad de gente diciendo que eso es válido disminuye, mientras que la cantidad de gente diciendo, o el puntaje, digamos, de validez que le atribuyen es mucho más alto. Entonces, de nuevo, aquí se le dispara al mensajero. O sea, si el test está diciendo que yo tengo una enzima que está asociada con mayor riesgo de cáncer o de distintas enfermedades, voy a empezar a pensar que quizás el test no es el bueno. Mira, no estoy tan seguro, quizás hay que buscar una segunda opción, etc. Entonces, es esa diferencia la que nos muestra este fenómeno del escepticismo interesado, que nos ponemos críticos, nos ponemos escépticos cuando la evidencia contraría nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestros puntos de partida. Después, hablemos un poquito ahora sobre la justificación del esfuerzo. Y aquí, de nuevo, voy a estar citando estudios donde se muestra esto en un contexto experimental. Entonces aquí, este estudio también es bien entretenido, un clásico. Se puso un aviso, digamos, en un diario estudiantil a señoritas que quisieran participar en un grupo de discusión sobre sexualidad. Años 50, o sea, imaginémonos cómo habría sido ese grupo de discusión. Pero antes de eso, a un grupo, a dos de los tres grupos de señoritas, se les dijo que tenían que leer en voz alta un texto. Entonces, a uno les pasaron un texto neutral, que tenía términos vinculados a la sexualidad, pero más bien biológicos, una cosa más o menos genérica, mientras que a otro se le hizo leer un texto obsceno, diciendo garabatos, diciendo todo tipo de expresiones soeces. Y después a los tres grupos se les puso una cinta de distintas alumnas hablando de sexualidad, la misma. Entonces después les preguntan, bueno, ¿qué tanto te gustó? ¿Qué tan interesante te pareció esta discusión? Y fíjense que los que no leyeron nada y los que leyeron el texto neutral o el texto científico tienen un porcentaje, ¿cierto? Alrededor del 80%, que será como el nivel de interesante, el nivel promedio, mientras que los que tuvieron que leer este texto obsceno, es decir, los que tuvieron que pagar, por decirlo así, una entrada más alta para escuchar esta discusión, los que estuvieron más involucrados, si quieren, los que tuvieron que pasar la vergüenza, lo encontraron mucho más interesante. Es decir, la disonancia cognitiva aquí sirve para ajustar
lo difícil de la entrada, ¿cierto? El leer en voz alta ante 3 personas un montón de palabras obscenas, y de nuevo, en el contexto de los años 50. O sea, yo creo que si hoy día hacemos eso no pasa nada, digamos, pues tendría que hacerse de otra forma. Pero claro, en el fondo fue una prueba muy difícil. Pero al ser la prueba tan difícil, mi valoración de lo que logré con esa prueba aumenta. O sea, si yo normalmente lo hubiera encontrado, pongámoslo en puntaje, si esto fuera de unos 100 en 80, bueno, aquí sube y aumenta un montón. De alguna forma, el que nosotros pasemos por un proceso para obtener algo hace que ajustemos la valoración de ese algo para que cuadre con el proceso. En estudios más recientes se ha hablado del efecto IKEA, o IKEA, como le dicen en Estados Unidos, donde se le pidió a un montón de gente que vieran una silla y le dicen, mira, esta es una silla IKEA, pero claro, a algunos se les entregó la silla terminada y a otros se les entregaron las partes y se les pidió evaluar la silla terminada. Y la valoración de la silla que construyeron los mismos sujetos fue mucho más alta que la valoración de los que hicieron los que no tuvieron ningún involucramiento. Lo mismo se hizo también con origami, es decir, si a mí me pasan un origami listo, o me pasan los papelitos con las instrucciones y yo tengo que armarlo, bueno, ahí va a cambiar la valoración, aunque el resultado sea exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál es el punto que hay que tomar de esto? El involucramiento personal en una posición, en este caso, cuánto me costó, hace que la valoremos más y la defendamos, incluso ante la evidencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida cotidiana que nosotros gastamos un montón de plata en algo que no funciona bien y decimos, no, pero si está funcionando perfecto? Si, no sé, compramos una tele y en verdad ponemos la tele y no se ve tan bien, entonces nos dicen, oye, no está tan bien la tele nueva. Y dicen, no, oye, mira, está perfecto. Así que, pero mira, fíjate cómo se ven los colores, oye, de qué manera impactan los colores. Bueno, eso tiene que ver con la justificación del esfuerzo. Estamos negando, ¿cierto?, esta evidencia, o estamos tratando de ajustar nuestra percepción de la evidencia para que cuadre con el esfuerzo que invertimos. Esto discutiéndolo en clase con los alumnos hace un par de semanas, poníamos el ejemplo de los vocales de mesa. Porque, claro, como a los vocales de mesa porque me tocó ser vocal de mesa, nos pagan poco, tenemos que entrar a decir, oye, si no fue tan aburrido ser vocal de mesa. Porque si nos pagaran mucho, sería, no, ya, esta cuestión es una lata, una pega nomás, ¿cierto? Pero si nos pagan poco, decir, oye, pero ¿por qué así esto si apenas te pagan? Y dice, no, en verdad no es tan aburrido. Entonces ahí hay un proceso de ajuste también que es interesante. Pero bueno, vamos a la última dimensión que tiene que ver con el entorno social. Y aquí esto es un tema que ya se venía investigando hace un tiempo, en los años 50, y el estudio de Solomon Asch, que también es un clásico de la psicología social. Imagínense que cada uno de estos circulitos es una persona, y todas estas personas son parte de un estudio en donde tienen que comparar líneas. Entonces llega un señor, digamos, de bata blanca, con unos paneles con estas líneas, y tienen que decir, ya, ¿cuál es la que se parece más a la línea X? Entonces parte uno y dice, B, C, van cambiando hasta que llega un momento en el cual las 6 personas de blanco, que en realidad están coludidos con el experimentador, y el rojo es un tipo que no tiene idea, que él vino a participar de un estudio, los 6 se equivocan de manera idéntica. O sea, imagínense con este ejemplo que tenemos aquí, me preguntan, ok, ¿cuál es la línea que más se parece a X? Entonces yo la veo y en mi foro interno digo B, sin dar la respuesta todavía, pero todo el mundo dice A. Dicen A, y llega a mí. La pregunta crítica es, ¿qué pasa con el sujeto rojo? ¿Qué pasa con el personaje que está ahí y ve que todo el mundo se equivoca en algo tan evidente como eso? Entonces veamos los datos. Fíjense, cuando en el grupo control, es decir, cuando todos dan la respuesta correcta, bueno,
la gente en general da la respuesta correcta. Pero cuando empiezan a equivocarse de forma sistemática, fíjense, ahí cómo empiezan a disminuir las respuestas correctas. O sea, gente que está viendo la respuesta correcta, que asumimos que no tiene problemas visuales ni nada por el estilo, pero que entregan una respuesta distinta, una respuesta errónea, con tal de no entrar en conflicto con el grupo. Es decir, los que trabajan en equipo, ¿cierto? Saben lo difícil que es, por ejemplo, plantear una opinión disidente cuando hay 6 personas que están diciendo exactamente lo contrario. O sea, no es llegar y decir, no, yo estoy en contra de todo lo que usted... Especialmente si es algo que debería ser tan claro, tan evidente, y si todos dicen, oye, si la más larga es A, perdón, si la más parecida a X es A, yo juro que es B, bueno, será A, pues, ya, y ponen A. Y este estudio se ha ido haciendo una y otra vez. Se ha encontrado que ha disminuido un poco el efecto durante el tiempo, pero sigue funcionando. O sea, no es algo que esté absolutamente dejado de lado. Entonces, aquí vemos empíricamente, ¿cierto?, que el entorno social presiona que veamos la realidad de una forma o que actuemos en conformidad a esa forma. Es decir, si yo estoy en el living de Dorothy Martin cuando ya son las 3 de la mañana y estoy dudando qué está pasando aquí, esta cuestión será cierto, será no cierto, y veo que todos están comprometidísimos y están todos tienen clarísimo la historia, bueno, lo más probable es que mi ambigüedad se resuelva en decir, oye, no, sí, pero tienen razón estos señores. En cambio, si no veo a nadie, o si veo, sí, mira, aquí hay un amigo que alguna vez leyó algo de esto, pero como que tampoco entiende mucho, y vemos que no pasó nada, bueno, ya no pasó nada, ¿no? Entonces, si tuviésemos que resumimos estos 3 niveles, ¿cierto? ¿Por qué no resistimos la evidencia? Bueno, porque impacta o porque entra en contradicción con algunas creencias firmes, con algunas creencias importantes. Segundo, porque involucra un cierto elemento de compromiso personal, porque yo ya he invertido, ya estoy, digamos, ya tengo algo puesto en juego aquí. Y en tercer lugar, por este entorno social. Cuando existe un entorno social, cuando existe compromiso personal y cuando existen visiones claras de lo que deberían ser las cosas, bueno, ahí es donde encontramos esta negación de la realidad. Y esto sucede en todo tipo de ámbitos. Política, fútbol, religión, gustos personales, teoría, y podemos hacer una lista infinita. Y probablemente, mientras yo digo esto, a cada uno de ustedes se le ocurren 1001 ejemplos de cómo se da esto. Entonces, como les digo, estas son 3 dimensiones que empujan a desechar la evidencia, a ser escépticos, a ignorarla. ¿Sí? Oye, pero pasó esto. No, eso no importa. O no, eso no es verdad. No, es que no te diste cuenta de lo que realmente pasó. Imagínense, por ejemplo, cómo impacta esto la toma de decisiones en una empresa, o en un colegio, o en una compañía. Cómo impacta esto todo lo que tiene que ver con la emisión de juicios. Cuando yo tengo que, pensemos un árbitro en un partido de fútbol, que algún tipo de preferencia tendrá por un equipo o por el otro, quizás mínima, pero que ve una cosa y dice, no fue mano, pero y si ya dije que no fue mano esta vez, no puedo llegar y ahora decir que fue mano esta otra vez. En fin, existen muchísimos ámbitos en donde podríamos ver esto de forma aplicada. El marketing, en fin. Ahí cada uno de ustedes podrá pensar en sus propios temas y cómo esto impacta. Una respuesta que uno suele escuchar cuando habla de estas cosas dice, ya, pero esto, a ver, la gente que como que sigue la masa, o la gente como que niega lo que ve, es como gente que claro, que quizás no es tan inteligente, que no tiene tanta formación, que no ha ido a la universidad, o que viene de otros trasfondos educacionales. ¿Qué rol juega la inteligencia? Acuérdense que el segundo líder de Dorothy Martin era un profesor universitario con doctorado, y había un par de doctores PhD
involucrados también en estos grupos. O sea, Dorothy Martin hizo que estos señores se murieran de frío mirando el cielo, buscando platillos voladores, ¿cierto? Recientemente, un profesor de Yale ha sido el que ha tomado un poco el liderazgo en estos estudios sobre el rol de la inteligencia y el rol de la educación en este tipo de fenómenos. Este profesor es Dan Kahan. Y aquí se ve un poquito de forma gráfica lo que él trata de mostrar. Aquí tenemos un gráfico que son los mismos datos, ¿cierto? Pero es un gráfico en donde se le preguntó a gente sobre lo que aparece aquí en negro, ¿cierto? Si es que hay evidencia sólida de calentamiento global reciente debido principalmente a la actividad humana como la quema de combustibles fósiles. Entonces, lo que vemos en las barras verticales, ¿cierto? Es el promedio de la gente que está de acuerdo con esa afirmación, ¿ya? Entonces, claro, si vemos el de la izquierda, las líneas negras, perdón, y lo que aparece horizontal en el eje X es el nivel educacional. Entonces uno podría decir, mira, mientras más educación, más de acuerdo está la gente con esta afirmación. Fantástico. Digamos, la educación aquí nos liberará a todos y el conocimiento científico nos va a poner en el camino de la verdad. Pero ¿qué pasa si esto lo desagregamos, lo separamos y hacemos el análisis para, en este caso, republicanos y demócratas? Que quizá ustedes saben, ¿cierto? Pero que uno de los principales temas de la polarización política en Estados Unidos tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, fíjense lo que pasa. Los azules, que son los demócratas, ¿cierto? Mientras menos educación, menos de acuerdo están con esta afirmación, pero esto va aumentando en la medida que aumenta la educación. Perdón, esto no es educación, esto es capacidad de comprender textos científicos, que bueno, está muy relacionado a la educación. Y fíjense lo que pasa al otro lado, con los republicanos, con los que, digamos, con el movimiento social, político, cultural, que de alguna manera niega este cambio climático, o niega que el cambio climático tenga estas características. Fíjense lo que pasa. A mayor educación, más rechazo a la afirmación. Es decir, los que están hacia la izquierda, que son los que tienen menos educación, son los que están más o menos parecidos, mientras que más a la derecha, con mayor educación, más se polarizan. O sea, si uno hubiera pensado, mira, estas peleas entre los que niegan y afirman el cambio climático es de la gente que no entiende, porque la gente que sí entiende, que sí estudia, que sí es científico, bueno, van a converger, porque la ciencia es el acceso racional a la realidad que nos permite distinguir las cosas. Bueno, esto nos muestra exactamente lo contrario, que mientras más educada es una persona, mientras más conoce desde ciencia, mayor se van a dar estas brechas, en este caso ideológicas, ¿cierto? Donde uno dice, ya aquí la evidencia ya tiene poco que ver, esto ya es una brecha ideológica. La gente está blandiendo los argumentos de su sector político más que un argumento basado en la realidad. Podríamos ponerlo en estos términos. O sea, al ser más educados, al tener mayor formación científica, vamos a tener más elementos para poder plantear los mismos argumentos. Es decir, podemos decir eso es falso, pero si la persona que entiende un poco más puede decir esta versión no se ajusta a la realidad, o tal descripción adolece de errores fundamentales, o no hay fundamentos empíricos observacionales para sostener tal hipótesis como válida, ¿cierto? Pero en último término es el mismo argumento, solo que lo estamos vistiendo con más y mayor sofisticación. Entonces, y con esto ya cierro para que entremos a la parte de las preguntas. Todos nosotros, en mayor o menor grado, nos concebimos como seres racionales, que operamos racionalmente, analizando racionalmente la evidencia para tomar decisiones, para vivir, para movernos en el día a día. Pero pensando un poquito y reflexionando un poquito, la experiencia y, bueno, ciertamente la literatura científica nos desmiente esto. Es decir, son pocas las veces que en realidad nosotros decimos, mira, aquí esta persona se sentó, consideró todos los elementos, lo hizo de forma racional y
operó de forma racional. Parece más bien que ocurre el reflejo de esto, lo inverso, que ya tenemos posturas, que recibimos presiones sociales, y que todo esto va a filtrar la forma en que accedemos y procesamos la evidencia, es decir, nuestro acceso a la realidad y nuestra interpretación de la realidad es difícilmente, por lo menos en un contexto cotidiano, difícilmente va a ser una aproximación puramente racional, sino que va a estar siempre entrevesada con todas estas otras influencias. Y en ese sentido, el desafío del pensamiento crítico, del pensamiento racional, de la filosofía, de la educación científica y bueno, de la educación universitaria, ahora se vuelve no solo pensar bien, sino también buscar estrategias, buscar formas en las que estas motivaciones se pueden mantener a raya, quizás generando sistemas de chequeo externo o algún tipo de esquema, digamos, para tratar de contrarrestar estas inclinaciones naturales del ser humano. No quiero que quedemos con una visión negativa, pesimista, diciendo que no hay nada que hacer, sino que efectivamente hay maneras, hay formas de lidiar con esto, pero no es fácil. Y con eso termino yo mi parte, dejo abierto entonces la palabra para las preguntas, que las va a tomar don Benjamín. Bien, se escucha, ¿no? Se escucha bajo. Déjame. ¿Mejor ahí? Ahí se... ¿Sí? Bueno, Cristian, muchas gracias. Súper interesante. Ahí estuvo toda la gente comentando y muy conectada, sin moverse. Estuvo muy entretenido, además, porque fuiste mencionando muchas situaciones, o sea, muchos experimentos y situaciones muy reales y algunas, yo creo, cotidianas, que uno seguramente todos podemos como equiparar a situaciones que se dan en Chile también, a propósito de algunas que mencionaba en Estados Unidos. Pregunta Eduardo, si es que si el hecho de hacerse consciente de estos sesgos permite que disminuyan. Es una excelente pregunta, porque intuitivamente uno diría que sí. O sea, claro, si yo veo dónde está la piedra en el camino, entonces me salto la piedra y todos felices. Lamentablemente no es tan fácil. El estar consciente de este tipo de sesgos ayuda, sí, pero no es un antídoto. O sea, no es que cuando ustedes salgan de la charla se les va a abrir la realidad tal como ella es, sino que de alguna u otra manera los sesgos siguen operando. El estar consciente de los riesgos va a hacer que yo, en una futura ocasión, pueda tener una motivación a no caer en ellos. Es decir, no es como que yo me saque los anteojos cuando yo aprendo esto y no lo veo nunca más. No, yo lo veo por un momento, pero después vuelvo a la vida diaria y en la vida diaria yo ocupo los anteojos, porque tener estos anteojos, tener este sesgo, estos sesgos al final son tremendamente adaptativos y tremendamente útiles. Es decir, si tuviéramos que procesar todo de acuerdo a nuestros propios juicios y toda nuestra, digamos, un sedazo racional para todo, nos salimos de la casa. Entonces, todo esto es muy conveniente en términos de procesamiento cognitivo, en términos energéticos. Entonces, claro, yo en el fondo puedo, al sacarme los anteojos y ponérmelos de nuevo, claro, puedo aprender que yo soy capaz de sacarme los anteojos, pero no es que yo tire los anteojos y no me los ponga nunca más. Entonces, si yo estoy consciente de esto, la próxima vez que, por ejemplo, que vea algo raro, algo que no me cuadra, o algo que me empiezo a poner escéptico, quizás ahí voy a tener entonces la motivación para sacármelos por un segundo. Pero no es que al ver esto, boom, desaparece, digamos. Sino que, o sea, pongámoslo de otra manera, si nosotros quisiéramos enseñar a la gente o a alumnos, en el caso de la universidad, a que reduzcan estos sesgos, no basta con que sepan los sesgos, sino que habría que entrenar también la capacidad, por ejemplo, de hacer la pausa. De cuando yo veo una información, no llegar y tragármela si es que coincide con lo que yo creo,
y rechazarla si es que si no consigo con lo que yo creo, sino dar un pie atrás o decir, oye, a ver, pero ¿qué está planteando mi entorno social? Quizás todo mi entorno social dice esto y por eso yo llego y también lo creo, pero quizás un pie atrás permite hacer esa reflexión. Entonces, claro, el saber de esto ayuda a tomar conciencia de que uno debería o uno podría dar pie atrás, pero no es un antídoto, no es algo que pase de forma automática, sino algo que requiere la formación de ciertas habilidades, en último término. Claro, eso tal vez responde un poco a la pregunta que además también hacía Javier, después que dice si existe alguna técnica o consejo o metodología para promover la concientización de estas creencias irracionales. Bueno, está un poco en la línea de lo que estás mencionando, poder detenerse cuando uno confirma o aparece una información que a uno va en contra de lo que uno cree. Claro, o sea, a ver, esta pregunta por cómo enseñar o cómo desarrollar técnicas o estrategias es una de las preguntas del $1.000.000 que tienen los psicólogos sociales hoy en día. O sea, mes a mes salen artículos diciendo, oye, probamos esto, funcionó un poquito, pero cuando después lo hicimos en este otro contexto no funcionó, probamos esto otro. Y bueno, y especialmente quizá el contexto más problemático en donde se dan estos fenómenos tiene que ver con las noticias falsas, ¿cierto? Con fake news, cosas por el estilo. Entonces, claro, ahí uno podría decir, hay dos tipos de estrategias. Unas estrategias pueden ser en la forma en que la información se presenta. Por ejemplo, no sé si los que sean tuiteros de los presentes se habrán dado cuenta, pero hace algunas semanas Twitter, hace algunos meses en realidad ya, cada vez que uno quiere compartir algo, un link a una noticia o algo, y si es que uno no se ha metido, no te deja. O perdón, te pregunta. Dice, Cristian, ¿estás seguro que quieres retuitear esto si todavía no lo has leído? Y bueno, y eso puede ser unos pocos segundos, pero pueden ser lo suficiente para hacer la pausa y decir, chuta, sí, pues en realidad que estoy retuiteando y que estoy compartiendo, a ver, me voy a meter a ver. Uy, no, esta cuestión en verdad no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, la plataforma ya puede ofrecer algún tipo de instancia que genere esta reflexión o que genere esta capacidad crítica para poder tomar algo de distancia. Por otra parte, claro, está la dimensión más individual, es decir, que una persona tenga esas habilidades. Y eso es lo que ha costado más hacer. Con unos profesores de la Escuela de Ingeniería ahora estamos trabajando en un proyecto que va un poco en esa línea, de ocupar una aplicación y una plataforma de discusión en clases, para clases de ética y cosas por el estilo, en la que podamos ir jugando con esos elementos de la conformidad social, es decir, que la gente no, por ejemplo, si ponemos un grupo de alumnos sobre un tema y todos están en contra, y el que está a favor, que no diga, bueno, ya sí, yo estoy en contra, para no pelearse, o para no también un poco ceder ante la respuesta intuitiva o las respuestas rápidas que quizás cambiarían si es que nosotros tenemos algún espacio de reflexión. Pero como digo, no existe una técnica, no existe, o no la hemos encontrado, no se ha desarrollado de forma tal que sea infalible o que sea fantástico resultado. Estamos en eso, estamos trabajando para usted. A propósito de las redes sociales, bueno, me imagino que el hecho de también no estar expuesto o estar en constante seguimiento de las personas que confirman lo que yo creo, porque si uno siempre escucha la radio que van a decir que confirman lo que yo pienso, o sigo solamente a los líderes políticos, por ejemplo, que van a opinar y van a opinar sobre la realidad acerca de cómo yo supongo que es, está muy difícil aprender a incorporar otros datos. A propósito de esta situación que ocurrió, con el que partiste comentando, donde el grupo más fervoroso estaba muy reunido y juntos, digamos, sin exposición a otra influencia, y el grupo que estaba un poco más disperso y un poco en la realidad era menos ferviente. En las redes sociales pasa un poco eso, ¿no? Uno puede replicarlo, si siempre escucho a los líderes que confirman lo que yo creo. Efectivamente, o sea, esto, claro, algunos hablan de las redes sociales como cámaras de resonancia o como burbuja informativa.
un poco la idea de que, claro, yo estoy rodeado por gente que piensa lo mismo, entonces pasa algo y todo el mundo opina y opina de la misma manera, entonces yo miro para todas partes y digo, bueno, si todo el mundo está diciendo esto, tiene que ser cierto, tiene que ser verdad, y cuando alguien dice algo distinto, pues este tipo vive en otro planeta, ¿cierto? Este tipo es una suerte, o es tonto, o es malo, digamos, o sea, o no se da cuenta de lo que las cosas son, o dándose cuenta de lo que las cosas son, quiere hacer lo contrario. Y además, esto se ve no precisamente ayudado por las plataformas, porque los algoritmos van a privilegiar las Bueno. cosas que son más parecidas a las cosas que nosotros hacemos. Entonces, si yo sigo a Luchito y a Pepito, y todos los que siguen a Luchito y a Pepito siguen también a Juanito, entonces me va a ofrecer ver a Juanito. Entonces, ahí también se empieza a dar que es un problema, digamos, ético importante para las compañías, o sea, para las empresas tech que se dedican a todo esto y que se dan cuenta de esto, son parte del problema y están pensando cómo hacerlo para ser parte de la solución, digamos, o dejar de ser parte del problema. Pero es súper complejo el tema de redes sociales porque, claro, por último, o sea, es malo idealizar el pasado. En el pasado también, claro, habían diarios de izquierda, diarios de derecha, radio de izquierda, radio de derecha, como que eso siempre se ha dado en mayor o menor grado. Pero por último no había tanta condensación de tanta información tan radicalizada en tan pocos espacios, digamos. Entonces, eso ha acelerado, yo creo, estos procesos de polarización, de radicalización, de al final decir, cuando yo pongo un personaje, no sé, de la lista del apruebo, yo un republicano, del Partido Republicano chileno, digamos, en la misma pieza, y les digo si la pared es blanca o es roja, probablemente van a pensar qué es lo que dice el otro para decir lo contrario, ¿cierto? O sea, como que va a haber una percepción de la realidad, un mundo distinto. Entonces, yo creo que esos son los desafíos que tenemos por delante como sociedad en general y en particular como los científicos sociales, de tratar de ir viendo cómo podemos dar nuestro granito de arena para que la gente pueda separarse un poquito de estas visiones radicales y buscar alguna manera de encontrarse en medio camino. Pregunta un espectador aquí anónimo. Dice, ¿esta resistencia se puede vincular a los hallazgos de Daniel Kahneman? Entendiendo que la inteligencia o la formación educativa no protege de manera tan directa de este tipo de sesgo, donde tal vez esté más vinculado al proceso inconsciente de nuestro cerebro en el procesamiento de la realidad. Absolutamente. O sea, Kahneman es, o sea, no es uno de los fundadores, pero sí es una de las figuras más relevantes dentro de toda la línea de cognición social, que ha estudiado cómo el procesamiento de la información puede estar intervenido o puede estar, digamos, optando por un camino en vez de por otro debido a diferentes circunstancias. Sí, o sea, todo lo que planteamos acá está exactamente en el mismo barco que en el barco de Kahneman. O sea, hay que buscar las conexiones, ¿cierto? Pero al final podríamos ponerlo incluso en sus mismos términos. O sea, podríamos decir que la influencia del entorno social se puede considerar como una heurística. Es decir, que yo, en vez de procesar todo el contenido, veo en mi entorno, y como yo usualmente confío en mi entorno y la gente que está en mi entorno me parece que es razonable, que es buena, que hace las cosas bien, entonces veo lo que piensan los demás y me quedo con eso. O sea, es una heurística como podría ser cualquiera de las otras heurísticas que plantean Kahneman y compañía. Y claro, y todo esto funciona de manera bastante automática y va a ser siempre más difícil desactivar estos procesos automáticos para entrar en un proceso más reflexivo, un proceso más de sistema 2, como dice Kahneman. Oye, y no puedo dejar de comentarte una pequeña reflexión a propósito del desafío de los líderes hoy en día en medio de una pandemia, ¿ah? Y de cómo ir en contra de los sesgos que hace que la gente enfrente una situación como esta, que tiene una responsabilidad comunitaria, ¿cierto? No da lo mismo cómo la enfrente cada uno, porque nos afecta al resto, y entonces los líderes quedan con un tremendo desafío. Vacunarse o no vacunarse, moverse o no moverse, trabajar o no trabajar. Qué difícil
hacerse creíble, que me parece que es como el principal desafío. Porque si es que no tiene que ver con la evidencia, la manera en que, o no necesariamente con la evidencia, entonces los líderes no les queda otra opción que volverse creíbles para que la gente pueda sumarse. Sí, y eso interactúa con uno de los problemas en los que vivimos hoy, que es la falta de legitimidad de las instituciones, ¿cierto? Y por ende de los liderazgos. O sea, Claro. en Chile, gracias a Dios, por distintas razones que quizás sería interesante estudiar, digamos, el tema de la pandemia ha sido mucho menos politizado que en Estados Unidos. ¿Así? A mí me tocó vivirlo en persona, o sea, yo estaba allá cuando se declaró la pandemia, y claro, o sea, era una cosa impresionante, o sea, tú ibas de un barrio que era republicano, donde la gente vivía, digamos, sin máscara, todos circulando, haciendo vida común y corriente, y después entrabas al barrio que tú sabías que era más liberal o más demócrata, y no había nadie en la calle. Estaban todos encerrados en sus casas, o si salía una persona, salía con máscara y casi que con traje nuclear, digamos. Y eso se veía, o sea, y nos llegaron cuentos de gente que de repente iba con la máscara y se cruzaba con una persona en la calle y le decía, que estáis con la máscara, que te están metiendo cuestiones en la cabeza, que son tontos ustedes, bla, bla, bla. Un perfecto desconocido, digamos. Entonces, gracias a Dios en Chile se ha dado una cierta politización más bien al tema del manejo de la pandemia. Pero han sido muy, muy marginales las voces que han negado la existencia de la pandemia o que hayan negado la eficacia de la vacunación. Gracias a Dios en Chile el movimiento antivacunas es mínimo y es muy, muy, ¿cómo se dice? No es esporádico, es muy, en fin, es muy poco, hay muy poco, es muy anecdótico, eso es lo que dices. Entonces, claro, no nos enfrentamos al mismo problema que se enfrentaron allá, pero claro, pero aquí tenemos otro problema, o sea, que si se declara una cuarentena, la gente no la está cumpliendo, o, un poco en vínculo con lo que estábamos diciendo, se inventa razones para decir por qué no es problema que no la cumpla. O sea, oye, ya, mira, hay prohibición de salir. Sí, ya, pero si yo voy aquí a la esquina nomás y voy y vuelvo. Después, no, hay prohibición de salir. Ya, pero nos vamos a juntar a celebrar al Tata. Ya, sí, pero ya, si nos vamos a juntar una vez nomás, ya, si no pasa nada, si al final vamos a hacer, ¿cuántos somos? Somos 5 hermanos, cada uno de nuestra familia, somos 30 personas, pero sí, no cumple el aforo, pero el Tata, pues el Tata está de cumpleaños, pues entonces, en fin, digamos, o sea, como que ahí, de nuevo, todos estos procesos de justificación van al final de la mano con esta misma idea de la disonancia y de la necesidad de disolver esta disonancia ajustando los elementos de esa contradicción. Aquí hace una pregunta ligada al trabajo clínico. Dice Verónica López, dice, ¿puedes ligar esto de la disonancia cognitiva a la práctica clínica? Pensando, dice, especialmente en relación a la distancia, a las creencias que muchas veces radicalizadas de los padres con respecto a lo que desean o creen los hijos. Bueno, es el tipo de razones por las cuales yo no soy psicólogo clínico. O sea, yo no conozco literatura, pero estoy seguro que tiene que haber más de uno y más de varias personas que hayan ocupado un poco estos conceptos para desarrollar un trabajo clínico y psicoterapéutico, un poco para lidiar con, con estos problemas como de distancias de creencias o de percepción de la realidad que entre dos personas, quizás dos, no sé, de un matrimonio, quizás los dos están viendo la realidad de forma distinta y cada cosa que dicen y cada cosa que hace confirma los mismos puntos, digamos, o los papás y los hijos, en fin. Lamentablemente, como no soy clínico, o sea, afortunadamente para mí y para mis potenciales pacientes, pero claro, lamentablemente no puedo ofrecer nada concreto, pero yo creo que es un ámbito muy interesante y muy fecundo. O sea, yo creo que estas perspectivas pueden ofrecer muy buenas avenidas para pensar y para poder quizá explorar un poquito más potenciales caminos terapéuticos. Bueno, si me permite meter la cuchara a mí, que soy terapeuta familiar,
por favor. Porque me la dejaron dando bote. Ah, es un elemento central en la terapia familiar e individual también. Buena parte de los cambios frente a los problemas en las dinámicas familiares de pareja o en la relación con los hijos, tienen que ver con creencias que finalmente resultan poco adaptativas, resultan nocivas para poder entenderse y la necesidad de insistir siempre de la misma forma con un problema. Hay una creencia ahí. Pero bueno, será para otro webinar eso. Pero bueno, algo de eso dijiste y efectivamente es así. Es algo que se ha estudiado muchísimo en terapia, en las terapias, el tema, el impacto de las creencias en los problemas psicológicos. Sí. Aquí Claro, o otra sea, persona bueno, dice, por lo pronto ¿cómo? todo lo que es terapia cognitiva, primera, segunda y tercera generación, o por lo menos la segunda en adelante, digamos, tienen un poco todo este centro de las creencias como elemento fundamental. Y claro, y ahí se puede ver cómo en el fondo la disonancia cognitiva al final termina llevando a una estabilización de creencias que pueden ser poco adaptativas, pero bueno, en fin. Efectivamente. Dice aquí un espectador anónimo, dice, ¿hay alguna variable que prediga un mayor o menor sesgo? Bueno, algo de eso dijiste, pero dice, por ejemplo, experiencias traumáticas en la infancia que puedan cambiar la forma de percibir el mundo, mantener las percepciones con ciertos lentes para confirmar creencias previas. ¿Se han encontrado patrones? Así como de... A ver, o sea, si la pregunta es como si hay gente más más vulnerable, rígida que digamos. otra, por decirlo así, sí, eso es así. Ahora, que eso esté relacionado con temas de historia vital o con temas de personalidad, o sea, bueno, con temas de personalidad sí, pero no hay evidencia clara sobre experiencias vitales. O sea, hay mucha gente que debido a una experiencia vital ha quedado, por decirlo así, como fijado en una posición y de ahí es insacable, mientras que otros han pasado por experiencias similares y no se han quedado fijados. Sí hay un efecto de la edad, es decir, mientras más, o sea, no es tan fuerte como uno creyera, digamos, pero hay algo de eso, o sea, hay que mientras mayor uno es, más difícil es flexibilizarse respecto a las propias creencias. Y, pero no es que los jóvenes sean unos librepensadores, digamos. No es como que esté todo bien y que si uno es un joven idealista, va a analizarlo todo con unos ojos diáfanos, digamos. No, o sea, eso también se da y ciertamente en la juventud se da muchos otros fenómenos que van a potenciar, sobre todo la dimensión social, ¿cierto? Van a potenciar que yo me pliegue a algún grupo o que vea las cosas según cierto grupo. Estoy pensando si hay algún otro elemento que pueda... bueno, por lo pronto, el hecho de crecer en ambientes donde hay poca socialización con la disidencia. O sea, si yo crezco en un grupo donde todos piensan lo mismo, donde todos dicen lo mismo, claro, salvo que pasen cosas más o menos puntuales, mi tendencia va a ser a un poco seguir la norma. Pero eso no quita que al estar puesto ante situaciones que cuestionen esto, yo pueda efectivamente dar el paso atrás y poder flexibilizar un poquito. Pero puede ser más difícil. No sé si eso ayuda a contestar la pregunta. Qué bien. Yo pensaba, a propósito de este experimento, o sea, esta estadística que mencionaste, acerca de cómo el nivel educativo o desarrollo intelectual en Estados Unidos hace que se extremen las posturas respecto de la creencia de la certeza del calentamiento global. Pensar en la importancia de el desarrollo del pensamiento crítico desde la niñez, digamos. O sea, porque una cosa es la educación, ya, y la formación académica, y otra cosa es esta capacidad, que me parece que está en juego ahí, ¿o no? O sea, de todas maneras, y probablemente lo que hoy se llama pensamiento crítico, no sé si ayuda a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, hay muchas cosas que se llaman pensamiento crítico, pero en educación muchas veces por pensamiento crítico se entiende algo así como, pero cuestiona
lo que te están diciendo, y entonces, claro, uno lee algo, lo cuestiona, y después vuelve, pero al final uno no necesariamente se mete, o sea, uno puede entrar como en una dinámica de pensamiento crítico que en realidad al final termina un poco reproduciendo el mismo fenómeno. Yo tengo una visión un poquito más a la antigua, si quieren, que el verdadero pensamiento crítico es cuando uno se enfrenta a leer y a tratar de entender eh, autores clásicos, autores que no vivieron en un mundo con teléfonos, ni con WhatsApp, ni mucho menos computadores, sino que, no sé, o sea, si, yo creo que enseña mucho más pensamiento crítico leer a Séneca que leer a, no sé, digamos, al pedagogo de turno que esté enseñando pensamiento crítico. O sea, porque claro, yo voy a leer a Séneca y no solo voy a estar en acuerdo o en desacuerdo, yo tengo que, si lo quiero leer bien, tengo que desarrollar una capacidad de ponerme no solo en la mente de otro, sino en el mundo de otro, que va a ser, me va a hacer capaz de tomar distancia de mi propio mundo. O sea, una cosa que no sé si es cierta, pero alguien decía por ahí que es sugerente, que por eso hay que hablar de humanidades, porque es de alguna forma ponerse en la humanidad de otro. Entonces, como distintas versiones de la humanidad, es la mejor manera que nosotros tenemos de tomar distancia de nuestra propia humanidad para ver y juzgar, digamos, qué tan bien o mal es donde estamos parados. Entonces yo, como digo, yo ahí vuelvo a una cosa un poco más ñoña, digamos, de volver a los clásicos eh, y, y, y no tanto, digamos, de pensar que pensamiento crítico es como una suerte de operatoria lógica que uno puede llegar y aplicar, digamos, en un montón de problemas distintos. Pero eso soy yo, digamos, no sé el tema. Qué bien. Y una última pregunta. Aquí Alfredo dice, en un ambiente social crispado por un discurso político violento, si las personas no piensan ni reflexionan, entonces no pueden ofrecer sus propias opiniones porque no se les hace caso o porque pueden tener miedo a ser rechazados. ¿Qué opina usted? Dice, ¿qué podemos hacer en Latinoamérica para que la gente pueda dialogar y enriquecerse y educarse para que no se deje llevar por el ambiente? Un profesor de antropología te pregunta aquí, Alfredo. A ver. Bueno, si supiera eso, estaría. Si supiera la respuesta a esa pregunta, estaría dando el discurso agradeciendo el Nobel. No, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que el problema es cuando lo voy a decir en términos súper esquemáticos, o uno de los problemas es cuando la ideología sobrepasa la dimensión social. Es decir, cuando yo ya no puedo conversar con ese amigo porque nos peleamos, ahí es donde tenemos problemas. Ahí es donde el tejido social ya no se empieza a articular en torno a familias o a grupos o a gente que tuvo una infancia que compartió, digamos, en el transcurso de su vida, sino que empieza a colorearse por la manera de ver el mundo. Ahí es donde yo creo que tenemos el problema. O sea, en Latinoamérica, gracias a Dios, tenemos, o solíamos tener, digamos, una sociedad muy centrada en los vínculos, como dicen los antropólogos, los vínculos presenciales, ¿cierto? En la familia, en el barrio, en el colegio, en la iglesia. Entonces, el gran temor que yo tengo es que esos vínculos presenciales se terminen identificando con los vínculos ideológicos, ¿cierto? O sea, que yo al final, claro, voy a esta iglesia o vivo en este barrio o me junto con esta gente solo porque piensan igual que yo, entonces al final mi mundo se construye en torno a eso. Mientras que hasta hace no mucho tiempo, no era raro que uno, por ejemplo, viviera en el barrio y sabía que había gente que pensaba así, sabía que había gente que pensaba allá, pero igual salían a jugar fútbol o igual en el asado el domingo se juntaban todos. Entonces, si hubiese alguna fórmula y si me ponen contra la pared y me exigen una respuesta, yo diría que la capacidad de poner entre paréntesis quizás las diferencias por un momento y fortalecer los vínculos sociales, presenciales, o sea, bueno, presenciales de la medida que sea posible también en estas circunstancias sanitarias, pero eso yo creo que es mucho más importante y que la discusión venga después, y que la discusión y que o sea,
si alguien me pregunta, bueno, mi abuelita se cree todos los cuentos de YouTube y está súper vuelta loca, que aquí, que nos están metiendo esto, otro, las vacunas, y está con toda la conspiración. Bueno, lo que necesita su abuelita no es que usted le dicte una cátedra de los argumentos científicos por los que tiene que vacunarse, sino que necesita que la vayan a ver, necesita estar con alguien, necesita compartir, necesita afiliarse con algo. Entonces, claro, esa carencia es la que la está llevando a buscar certidumbre en otro tipo de cosas. Pero yo creo que si nos volcamos al lado humano, al lado social, ahí podemos avanzar en alguna dirección. Pero si no se da, o sea, si al final terminamos formando ciudades, y bueno, el tema de la ciudad, el tema de la urbanidad es muy fuerte en ese sentido también. O sea, uno puede predecir la votación de una persona por la dirección, digamos, porque en esta parte viven gente que piensa así, esta parte gente que vive allá, los vínculos que hacen son todos iguales o todos parecidos, entonces después dice, bueno, aquí hay dos mundos distintos. Y se pierde esa comunidad, ese factor común del ser persona, digamos, ser chilenos o ser parte de una cosa más grande. Bien, Cristian, te damos las gracias en nombre de la escuela por este interesante momento, con todo lo que nos compartiste. Le damos las gracias a los asistentes y le recordamos, por favor, llenar la encuesta que aparece en el link y que les va a llegar ahí porque para nosotros es muy importante para evaluar estas instancias y poder seguir pensando en futuras actividades. Además, le recordamos seguirnos en Psicología UANDE por Instagram, ya donde vamos publicando cursos, seminarios o webinars como este, que tenemos varios durante el resto del año. Así que saludos a todos, a cuidarse con la pandemia y nos veremos en la próxima oportunidad. Chao, Cristian. Chao, muchas gracias. Chao a todos.